Laila Abu Shihab, politóloga y periodista colombiana, actualmente cofundadora de Vorágine. Tuve la oportunidad de reunirme con ella y hablar sobre su trayectoria personal y laboral, sus experiencias y su trayectoria periodística. Laila Abu Shihab estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, para después hacer una maestría en periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Y además de ser periodista independiente actualmente, es docente de cátedra en la Universidad del Externado de Colombia. Ha trabajado en los diferentes formatos periodísticos como televisión, prensa escrita y radio. Como vemos, su trayectoria ha sido larga en el campo profesional, lo que me lleva a preguntarme cómo empezó su amor o su interés por el periodismo luego de estudiar ciencias políticas. Yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y cuando estaba en segundo semestre, eh, en los primeros semestres uno nunca tiene claro qué quiere hacer con la vida. Uno está estudiando, pues hay muy pocas personas que lo tienen claro desde el principio y luego el camino se abriendo. Tuve el privilegio, tuve la suerte de que en segundo semestre, era muy joven, tenía 19 años, se abrió una convocatoria para una escuela de comunicación para jóvenes que tenía el periódico El Tiempo, la casa editorial El Tiempo. Sí. Era la segunda promoción y yo me presenté, era para estar un año aprendiendo con talleres de redacción, fotografía y diseño con los periodistas, fotógrafos y diseñadores del tiempo, y yo me presenté y pasé. Entonces estuve todo un año en el periódico El Tiempo y apenas yo pisé la sala de redacción, yo dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. O sea, me enamoré inmediatamente. Yo dije, esto es lo que quiero hacer, pero seguí estudiando porque igual quería terminar mi carrera. Y ya cuando terminé la carrera me fui a hacer una maestría de periodismo en Argentina. En ese momento no existían maestrías de periodismo aquí en Colombia, ahora existen muchísimas. Los periodistas independientes hoy en día deben buscar la manera o el método de seguir exponiendo su profesión y su oficio. Laila no es la excepción. Nos comentó un poco sobre su profesión y sus métodos en la entrevista. Yo no solo, es decir, Vorágine es mi proyecto más importante, es, eh, es mi proyecto de vida, pero yo no solo trabajo para Vorágine, tengo que hacer otras cosas para vivir. Por ejemplo, soy profesora universitaria. De hecho, en este momento te estoy hablando desde la universidad en la que dicto clases. Yo dicto en una universidad en Bogotá en el programa de comunicación social y periodismo. Sí. Entonces, mi día se divide entre dar clases cuando tengo que venir a la universidad y dictar clases, porque tampoco es todos los días. Se divide entre salir a hacer reportería o entrevistas cuando tengo que hacerlas, porque tampoco es todos los días, y escribir. A veces cuando solo tengo que escribir y no tengo que venir a la universidad o no tengo que estar en la calle o no tengo un viaje, por ejemplo, para hacer entrevistas, pues me quedo simplemente en la casa. Es decir, mi oficina es mi computador, Sí. como no tenemos oficina, y desde ahí trabajo y desde ahí escribo todo. Un dato que rescaté de lo que nos dijo en la entrevista es que para ella a la hora de escribir lo más doloroso y difícil es escribir el primer párrafo de su reportería o de su ensayo. Un punto para resaltar de la vida de Laila es que es una participante activa en el marco del feminismo en la actualidad. Teniendo en cuenta que es politóloga y el contexto actual de nuestro país, le pregunté un poco sobre su posición y sobre su opinión sobre la participación de la mujer en la política en Colombia. Mira, el progreso ha sido enorme. Hay, la primera muestra de progreso es que estamos hablando de esto. Exacto. Cuando yo entré a la universidad nadie hablaba del tema, estoy hablando del año 99. Y mucho menos antes, yo me crié, digamos, crecí en los años 80 y 90 y nadie hablaba de eso. Entonces ya esa es una señal de progreso, de que algo está mejorando en la sociedad para que estemos hablando de ello. Y luego en la práctica, pues por supuesto que ha habido muchos cambios buenos. Incluso hoy en las leyes de varios países existe, digamos, la obligación, al menos en el papel, de que haya paridad en ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día se supone que en los cargos públicos tiene que lograrse la paridad, ¿no? Eh, y creo que las mujeres cada vez tienen más participación en la política, primero porque ellas mismas
o nosotras mismas cada vez estamos más convencidas de que podemos, de que también es un espacio para nosotras, de que no está vetado, que era lo que hace décadas, de repente también muchas creíamos o creían, pero por supuesto que todavía falta un camino enorme por recorrer. Y no basta con llegar. Llegar no es la solución, es decir, que haya paridad, por ejemplo, y que haya 50% de congresistas mujeres y de congresistas hombres no es ya la panacea a todos los problemas. Luego también ganarse el espacio y a nosotras normalmente nos toca, digamos, hacer un trabajo doble o triple para que nos crean, para que nos escuchen, para que le presten atención a nuestras ideas. Entonces no basta con eso, no basta con que esté en el papel y con que de repente se cumple. Pero por supuesto que ha habido un gran progreso. Cabe resaltar que para la época en la que ella estudió ciencias políticas en Colombia, el tema del feminismo y de la idea de la mujer en la política era todavía un tabú. Laila ha sido escritora y coautora de varios textos. En Vorágine actualmente redacta muchos de estos. Fue coautora del libro Sin habitación propia, Crónicas de mujeres sin hogar de norte a sur. Mira, yo soy coautora del libro, escribí solo un capítulo. El libro lo escribimos 6 mujeres. Y se coordinó desde España. De hecho, se publicó en España, no se consigue aquí en Colombia. O sea, tú lo puedes comprar digital, digamos, pero en físico solo se consigue en España. El libro se llama Sin habitación propia, Crónicas de mujeres sin hogar de norte a sur. El hilo conductor del libro es que queríamos contar historias de mujeres sin hogar. Sin hogar no significa solamente que no tengan un techo. A veces una mujer puede tener un techo, pero eso no automáticamente significa tener un hogar. Sí. Entonces yo hice el capítulo de Colombia, había un capítulo en la frontera entre México y Estados Unidos, un capítulo en China, un capítulo en Sudáfrica, otro en Marruecos y otro en España. Yo me encargué del de Colombia. Y las protagonistas de mi capítulo son una migrante venezolana, a quien conocí y encontré en Bucaramanga. Viajé hasta Bucaramanga específicamente digamos, para buscar esa historia y para hablar con ella, y una excombatiente de las FARC que se acoge al proceso, al acuerdo de paz, y que está tratando de salir adelante de muchas maneras, que además ha tenido una vida trágica, de muchas formas también, pero que está tratando de tener un futuro y de tener un hogar. Este libro fue un proyecto al que le dedicó meses, en su escritura, en su redacción y en su investigación. El proceso fue muy duro, es muy bonito y gratificante también luego encontrarte con que esas historias tocan corazones y mueven almas. He recibido comentarios muy bonitos, pero el proceso es muy duro porque son historias de vida muy duras. Y escribirlo fue, digamos, me tardó también, nada más escribiendo las 2 historias, me tardé como 1 mes y medio, solamente escribiendo. Antes investigándolas y reporteando me tomé como 4 meses. Entonces fue un proceso difícil, pero es un libro que quiero mucho. Cómprenlo. Entran a libros.com y ahí buscan Sin habitación propia, Crónicas de mujeres sin hogar, y ahí puede comprar una versión digital. Ella también ha participado en varios eventos y cursos de formación de escritura, de lectura, de periodismo. Uno de los más recientes ha sido el curso intensivo de formación de editores Conectas. Pero fui la única colombiana, sí. Es la segunda edición del programa. Conectas es una organización, una plataforma que promueve el periodismo de investigación transnacional y colaborativo. Tiene su sede acá en Bogotá, pero hace trabajos en toda América Latina. Éramos 25, creo que éramos 25, entre editores, directores de medios, subeditores de medios, o sea, personas que tuviéramos un rango como un cargo directivo de decisión o de liderazgo en los medios de comunicación en los que trabajamos en nuestros distintos países, porque el programa de formación está pensado para las personas que lideran en medios de comunicación. Y yo hoy en Vorágine soy la editora general, entonces pues digamos, para mí era perfecto. Es un programa intensivo de 8 de la mañana a 6 de la tarde durante 15 días, en el que tú desayunas, almuerzas y comes lo que estás haciendo en ese programa, no tienes cabeza para nada más.
pero además es un programa muy valioso, no solo porque por lo que uno puede aprender en esos 15 días y porque hay unos maestros enormes. El maestro, digamos, más importante de esta cohorte, del que yo hice en enero, es nada más y nada menos que Martin Baron, el ex editor general del Washington Post, Ujú. que digamos que es como una referencia para todos los periodistas en el mundo, y que pues pasó por el Boston Globe y etcétera. Sino porque es muy valioso ese programa porque uno se conecta con un montón de colegas de muchos países y esas redes y esos contactos siempre son muy valiosos. Entonces, hoy estamos en agosto y yo mantengo un contacto cercano con todos estos periodistas que conocí en el curso de formación. Entonces, es muy valioso por eso también. Laila es una amante de los viajes. Nos contó un poco sobre sus experiencias viajando. Tiene varios textos en los que hace alusión a viajes que ha hecho o al significado de qué es viajar. Veamos qué nos dice sobre este concepto. Así te puedo decir que de repente, eh, pero eso es un poco obvio, el viaje más gratificante y más eh, fantástico que he tenido es uno que duró un año en el que recorrí 23 países de Europa. Ujú. Eh, Ese para mí pues fue muy especial, por lo largo, por lo extenso, por todo lo que conocí, en fin. Y porque de ahí salieron un montón de ideas. Esos textos que me dijiste ahora salieron de ese viaje. Esos que leíste que ya son viejísimos salieron de ahí. Ujú. Eh, yo creo que es muy difícil, o sea, viajes como un viaje que no me haya gustado, un viaje difícil. Hay muchos que pueden tener rasgos de, o sea, dificultades, pero al final, para mí ya nada más el hecho de estar en otra parte, de ir a otra parte y de viajar, ya para mí eso implica, ya eso tiene una ganancia. Entonces, cualquier dificultad que haya, pues Bueno, también leí el texto Viajar para vivir, vivir para viajar. Y ahí, pues, el texto plantea una pregunta que es, ¿qué es viajar? En el texto planteas, pues, que viajar tiene muchos significados, no se puede encontrar solo uno, pero como digo, pues los textos son antiguos, entonces, pues son de ya hace tiempo, entonces quisiera saber si hoy en día ya encontraste un significado para viajar, de qué significa viajar o si sigues con la misma idea o has planteado más conceptos sobre qué es viajar. pues todos esos que tú leíste ahí, todos esos significados, eh, para mí sigue siendo eso. Lo que pasa es que también, de nuevo, depende del momento en el que uno esté. Ujú. Pero para mí es todo eso. Ahora, si me pides una sola, digamos, una sola frase, una sola definición, yo te diría que es la mejor manera de conocerse a uno mismo. O sea, la mejor manera de conocerme a mí misma es esa. No Listo. hay otra. Bueno, en la carrera periodística, ¿podría compartirme usted como si tuvo algún momento en el que creyó dejar todo, o sea, permanentemente, dejar el periodismo o dejar o abandonar como el oficio del periodismo? Si ha tenido un momento así como, por decirlo, el peor momento en el que usted cree que no hay más allá o ya quería dejar todo ahí. O sea, momentos difíciles en los que uno quiere tirar la toalla y mandarlo todo al carajo, claro, siempre hay, en todas partes, en todas las, digamos, en todas las profesiones. Pero que explícitamente yo haya pensado, quiero dejar esto de manera permanente y dedicarme a otra cosa en la vida, no. Ahora, yo tuve un paréntesis. Yo Ujú. sí tuve un paréntesis, uno nada más, entre el 2012 y el 2014. Eh, yo en el 2012 renuncié al periódico El Tiempo, que fue mi escuela, digamos, mi casa, donde pasé muchísimos años. Es el lugar donde más he trabajado en la vida. Y ahí renuncié. Yo estaba muy agotada mental, física, emocionalmente. Yo había llegado también como a un techo, es decir, yo estaba un poco en una crisis. Y justo en ese momento me llegó una propuesta que para mí resultó muy interesante. Yo nunca dije voy a dejar el periodismo, pero resultó una propuesta muy interesante y estuve 2 años como asesora de comunicaciones de la entonces primera ministra, la primera porque él tuvo dos, la primera ministra de Educación del presidente Juan Manuel Santos, cuando fue presidente.
y yo estuve ahí 2 años hasta que ella se fue, porque luego cuando él se reelige, llega una nueva ministra y sale todo su equipo cercano. Em, y fue un paréntesis, dejé, pues por supuesto en ese cargo yo tenía que dejar, porque ahí hay un conflicto de intereses, claro, pues yo tuve que dejar todo lo que estaba haciendo, yo ya no, esos 2 años no ejercí, pero luego esos 2 años me bastaron para darme cuenta que lo que quería era todo lo que me quedara de vida, hacer periodismo y ya, y no he parado desde entonces. En el 2014 yo salí del ministerio, me fui a hacer ese viaje que te contaba ahora y ya. Ella nos cuenta sobre Vorágine, cómo fue su inicio, el proceso para soldar lo que era al principio solo una idea y cómo es la actualidad en este medio. Nos cuenta que al principio fue un poco difícil por la situación de la pandemia, ya que fue una idea que resurgió de esta, pero a medida del tiempo ha ido creciendo y ganando un lugar en los medios. Pues fue eso también, fue otro salto al vacío. Ujú. Eh, la idea original, digamos, la semilla, nace ese día en el que a José, como tú lo dices, lo echan, lo despiden de la revista. Ese mismo día en que lo echan, se reúne con otros dos de los que ahora pues son cofundadores, que son Pacho Escobar y Juan Pablo Barrientos, y mientras se están tomando unas cervezas en medio de la crisis, pues imagínate, acaban de despedir. Imagínate la crisis en ese momento, te acabas de quedar sin empleo, el presidente justo esa semana ordenó el encierro por la cuarentena, estaba la incertidumbre, no se sabía bien qué era el COVID, era un momento realmente muy difícil. Y ahí surge la idea, rápidamente todos los demás nos montamos al plan, fuimos 7 cofundadores, o sea, originalmente hoy el equipo somos 11 personas. Eh, es cierto, como tú dices, que hemos crecido mucho y que la gente hoy, digamos que que la gente hoy nos reconoce y que hemos como posicionado una marca y un nombre y eso nos hace sentir muy orgullosos, pero el trabajo apenas comienza. Esto es muy duro, yo no creo que te lo dije al principio, pero nosotros todavía no vivimos 100% de esto. Esto no nos paga nuestro sueldo, yo no pago mi arriendo con esto. Ujú. Por eso tengo que dar clases, por eso tengo que escribir libros, tengo que hacer otras cosas. Entonces, digamos, el camino es realmente muy difícil, pero es muy gratificante y todos estamos convencidos de que es lo que queremos hacer. Eh, y ya somos 11 personas, ya casi hemos duplicado el número, ¿no? En solo 2 años, 2 años y unos meses que llevamos ya. Y ha sido un trabajo muy bonito. Li- Nosotros no tenemos una redacción física, no solo por un tema de costos y de dinero, sino porque nuestro equipo está dividido. Hay una parte en Medellín y hay otra en Bogotá. Sí. Entonces, nosotros todas nuestras reuniones las hacemos virtualmente, hacemos un consejo de redacción semanal todos los lunes a las 6 de la tarde. Y estamos conectados, digamos, digitalmente, virtualmente, pero reuniones físicas hacemos muy poco porque además todo el equipo no está en una misma ciudad. Laila ha sido una periodista completa y gracias a su trayectoria y textos publicados ha ganado un lugar en la industria periodística. ¿Qué mejor que ella para que nos dé un consejo a los estudiantes que estamos en camino a ser futuros periodistas? Em, el decálogo de consejos. No sé si de pronto recuerdas eso que te pidieron en esa charla y me lo podrías dar, porque de hecho no encontré, pues, cuál era ese decálogo. En realidad hay un texto publicado, lo que pasa es que tiene que ser muy difícil de encontrar porque el medio en donde se publicó ya cambió mucho y no sé si esos textos los bajaron de la web, entonces no sé si todavía se consigue. Luego me mandas un correo y yo de repente te lo puedo encontrar, Claro que sí. pero básicamente el primero y el más importante de lo que yo decía ahí, de lo que yo escribí ahí, era, o sea, sí, hay que tener como una planificación y una idea de lo que uno quiere, al menos básica, etcétera. Pero antes que todo eso, lo más importante es dejar el miedo, porque si uno tiene miedo, nunca va a poder dar ese salto. Sí. Eh, yo definí eso que hice como un salto al vacío. Lo que pasa es que yo encontré un piso, pero era un salto al vacío porque yo estaba dejando. A mí mucha gente en ese momento me dijo que yo estaba loca porque estaba interrumpiendo supuestamente una exitosísima carrera, ¿no? Eh,
periodística y que yo qué estaba haciendo, que eso era para cuando uno se jubilara a los 65 años. Y entonces creo que lo principal, y así era como comenzaba ese texto, es dejar el miedo y no hacer caso también de esos consejos que en buena medida te los dan muchas personas que te pueden querer mucho o apreciar mucho, pero que están hablando de sus propios miedos y de sus propias frustraciones. Mucha de esta gente que me decía, no lo hagas, estás loca, se moría de ganas por hacerlo, pero no era capaz. Sí. Entonces creo que eso sería lo principal. Pues mira, digamos que van a ser dos. Uno es que no se angustien si en estos primeros semestres o si a lo largo de su carrera sienten que todavía no saben bien o de forma concreta a qué quieren dedicarse. Eso es normal, es absolutamente normal. Entonces no se estresen ni se angustien ni se presionen por eso, simplemente disfruten ese momento. Y lo otro que sí es clave, y esto suena como o sea, es como un lugar común, porque todo el mundo lo dice, pero es en serio, es que puede que tú logres, digamos, destacarte, tener un trabajo estable, tener un sueldo que te pague tus cosas, normal, pero brillar de verdad, como sobresalir y llegar a la excelencia, eso solo lo vas a lograr en este oficio si lees mucho. Tienes que leer mucho. No importa lo que te guste leer, poesía, novela, biografías, cómics, lo que tú quieras, pero tienes que leer en cantidades industriales, porque si tú no lees, eso se va a notar en tu trabajo siempre. Y de nuevo, puede que no te quedes desempleada, pero vas a estar ahí, en la línea, en el promedio, vas a ser mediocre. Ese sería como el principal. Pudimos conocer más sobre Laila Abu Shihab, la periodista que por medio de viajes ha hecho lo que más le gusta durante toda su vida. Hasta la próxima.